Nunca olvidaré lo que me dijo mi papá cuando me comprometí. Me llevó aparte y me dijo, Zoe, ¿estás segura de que quieres casarte con Peter? Sé que lo amas, pero no creo que sea el indicado para ti. Papá, ¿por qué dices eso? Él me ama y me respeta. No me importa que no sea rico como nosotros. No se trata del dinero. Zoe, yo construí mi riqueza desde cero, así que no menosprecio a nadie, pero Peter me parece deshonesto, y su mamá es igual. ¿A qué te refieres, papá? Solo es una corazonada, se porta cariñoso, pero lo escuché decirle a sus amigos que se había agarrado a la niña rica. Julia se rió y estuvo de acuerdo. Debes estar equivocado. Peter nunca diría eso, y Julia me quiere. No permitiría que hablaran así de mí. Ojalá hubiera escuchado a mi padre, estaba ciega de amor. Mi mamá había fallecido 2 años antes de mi boda y mi papá estaba enfermo. Necesitaba amor y apoyo, y me aferré a Peter y Julia. Mi papá era rico gracias a inversiones inteligentes. Yo tenía un trabajo promedio con un salario decente. Vivíamos cómodamente. Peter y su mamá, Julia, no eran ricos. Peter ganaba más que yo, pero su trabajo no pagaba mucho. A él y a Julia les encantaba el lujo, y Peter se la pasaba quejándose del dinero. Los ayudaba con la mensualidad que mi papá me daba. Incluso los dejé mudarse a mi casa después de casarnos, pero no era suficiente para ellos. Peter decía, tu papá vive en una mansión. ¿Por qué tenemos que quedarnos en esta casa tan pequeña? No gano mucho, Peter, mi papá es rico, pero esta casa la compré con mi sueldo, solo me ayudó con el enganche. Julia agregó, si te ayudó, te hubiera conseguido algo mejor. ¿Acaso tu mamá no te dejó nada? No tengo derecho a nada, ella murió de repente, así que no dejó testamento. Ahora todo le pertenece a mi papá. Peter frunció el ceño. Tu papá debería intercambiar casas con nosotros. Él no necesita tanto espacio. Por supuesto que no, dije, esa es su casa, se merece vivir bien. Julia se encogió de hombros. Bueno, no le queda mucho tiempo, está enfermo. Cuando muera, todo será tuyo. Su actitud me incomodaba. Siempre me presionaban para que le pidiera dinero a mi papá. Querían una vida de lujo sin esfuerzo. Me empezó a cansar su forma de ser, pero los verdaderos problemas comenzaron cuando mi padre falleció. El cáncer se lo llevó demasiado pronto. Yo estaba destrozada, pero a Peter y Julia no les importó. Ni siquiera fueron al funeral, diciendo que mi papá no significaba nada para ellos. Solo les interesaba saber cuándo leerían el testamento. Ya no me sorprendía. Mi papá me lo había advertido. No los dejaron asistir a la lectura. Peter gritó, ¿por qué no podemos estar ahí? Era mi suegro. Julia añadió, somos familia, merecemos saber qué nos dejó. Estallé, ni siquiera fueron al funeral. Y ahora sí les importa mi papá. Después de la lectura del testamento, no dejaron de preguntarme sobre mi herencia. Julia finalmente preguntó, entonces, ¿cuánto dinero te tocó? Respondí, nada, no me dejaron dinero. ¿Qué? Eso es imposible, tus papás eran ricos. Era su dinero, ellos decidieron a quién dárselo. Peter negó con la cabeza, eso es una locura, tienes que pelear por ello. Ahí vi su verdadera cara, nunca les importé realmente, solo querían el dinero de mi papá. Debería ser tuyo, pero no hay dinero, Peter, dije. ¿Cómo que no hay dinero? Mis padres no dejaron mucho, lo que quedaba fue donado a la caridad, lo planearon desde hace mucho tiempo. Peter y Julia se veían furiosos. No entendía por qué les molestaba tanto mi herencia. Estuve a punto de contarles todo, pero algo dentro de mí me hizo dudar. Empecé a sentirme inquieta, preguntándome si tenían otros planes. Esperé a que procesaran la noticia, pero como seguían presionándome para que les diera más detalles, les dije con firmeza que no había recibido nada. Incluso les ofrecí mostrarles mi cuenta bancaria. Pasó un mes y nada cambió. Peter se volvió distante. Dejó de ser cariñoso y revisaba constantemente mi cuenta. No dejaba de preguntarme sobre la herencia. Empezaba a ver la verdad. Un día, decidí terminar con todo. Les mostré mis estados de cuenta y dije, ¿ven? Les dije que no recibí nada. No estoy escondiendo dinero. Ahora me creen. Peter bufó. Así que todo nuestro esfuerzo fue en vano. Me quedé helada. ¿Qué? No lo puedo creer, exclamó. Perdí años de mi vida para nada. Lo miré, en shock. ¿De qué estás hablando, Peter? Julia sonrió con malicia. ¿No es obvio? ¿Por qué crees que se casó contigo si no era por dinero? Pensamos que heredarías una fortuna. Ahora vemos que no tienes nada. Peter asintió. 5 años desperdiciados contigo. Pude haber conseguido algo mucho mejor. Sentí como se me hundía el corazón. Mi papá tenía razón. Nunca me amaron. Solo querían dinero.
Entonces Julia dijo algo que me destrozó por completo. Peter, tienes que divorciarte de Sue. No hay razón para seguir con ella. Puedes encontrar a alguien más, alguien rica. Me giré hacia Peter. ¿Hablas en serio? ¿Vas a dejarme solo por dinero? Peter se encogió de hombros. Por supuesto, me casé contigo para que mi mamá y yo tuviéramos una vida mejor. Éramos pobres. No fui a la universidad. Esta era mi única oportunidad de ganar dinero de verdad. Sentí náuseas. ¿Así que me mentiste? Me engañaste para casarme contigo porque pensaste que mis papás me dejarían dinero. Peter suspiró. Sí, pensé que era la única forma de darle una buena vida a mi mamá, pero ahora, todo fue en vano. Mamá tiene razón. Necesito seguir adelante. Me sentí entumecida. Peter hablaba con tanta frialdad, como si yo no significara nada para él. Seguían quejándose de haber perdido el tiempo conmigo. Estaba demasiado en shock para responder. Pero entonces tomé una decisión. Los miré con calma y dije, está bien, si quieres el divorcio, lo tendrás. Julia sonrió con superioridad. Bien, hagámoslo de mutuo acuerdo para no gastar dinero. Y ni pienses en pedir pensión, pelearemos en la corte antes de darte un centavo. Respiré hondo. Tienen razón, no tengo mucho dinero, así que solo quiero una condición, incluir una cláusula donde ninguno de los dos le quite nada al otro. Peter se rió. Eso me parece perfecto. No tienes nada, y yo tampoco. Si no quieres pensión, firmo los papeles de inmediato. Finalizamos los detalles, y estaban felices de que no pusiera resistencia. Creían que habían ganado. Pero no tenían idea de lo equivocados que estaban. El día en que se finalizó nuestro divorcio, fui a la casa de Peter, extendí la mano con mis anillos de boda y compromiso. Sue, ¿qué haces aquí?, preguntó Peter. Abrí la palma, mostrándole los anillos. Solo quería devolverte esto. Este matrimonio solo me trajo dolor, y no quiero ningún recuerdo de él. Peter me miró con sospecha. ¿Estás segura? ¿De verdad quieres devolverlos? Julia me miró con desprecio. A lo mejor si vas a necesitar el dinero después de todo. Es gracioso que digas que no. Seguro te burlabas de nuestra pobreza antes. Mírate ahora. Mi hijo está siendo generoso al dejarte los anillos. Probablemente tendrás que venderlos cuando tu sueldo no te alcance. Queremos los anillos. De todas formas, son baratos, agregó. Sentí como la ira subía dentro de mí. ¿Para qué necesitaría vender los anillos? Julia, no te avergüences. Las dos sabemos que tus papás no te dejaron nada. Seguro lo perdieron todo y te dejaron sin un centavo. De repente, solté una carcajada. Julia y Peter me miraron confundidos. Peter parecía molesto con la actitud de su mamá, pero también estaba sorprendido por mi risa. ¿De qué te ríes?, exigió Julia. Dije algo gracioso. Es gracioso que pienses que estoy en la ruina, Julia, y más gracioso que creas que mis papás lo perdieron todo, dije, aún riendo. Pues debes estar pobre. Tus papás no te dejaron nada. Arruinaron tu vida al no dejarte una herencia. Yo nunca dije que no recibí una herencia. Solo dije que no recibí dinero. Mis papás me dejaron muchísimo. Julia se quedó helada. ¿Cómo que si tienes una herencia? No entiendo. Mis papás sabían exactamente lo que tú y Peter estaban planeando. Agregaron una cláusula secreta en el testamento. Dice que no recibiría dinero. En su lugar, me dejaron todo este vecindario como herencia. ¿Qué? ¿Eres dueña de todo el vecindario? ¿Cómo es posible? Lo hubiéramos sabido. Hasta firmamos un contrato de arrendamiento con un administrador de bienes raíces que nunca mencionó el nombre del dueño. Mis papás hicieron que esperara un año para recibirlo. Querían ver si ustedes dos estaban conmigo por amor o por dinero. Claramente reprobaron la prueba. Ahora, no recibirán nada de mí. El administrador fue asignado por mis papás para manejar la propiedad antes de que fuera mía. Julia bufó. Eso es imposible. No te creo. Bueno, llama a tu casero y averígualo, dije, sabiendo que eso lo confirmaría. Peter y Julia hicieron la llamada, y cuando escucharon la verdad, se quedaron en shock y entraron en pánico. Nos mentiste, gritó Peter, nos engañaste haciéndonos creer que no tenías nada, pero eres dueña de todo esto. ¿Cómo te atreves a acusarme de engañarlos? Los que mintieron fueron ustedes, me usaron por dinero, y ahora quieren hacerme la villana, solté furiosa. Peter y Julia finalmente estaban dándose cuenta de lo mucho que la habían regado, pero lo peor aún estaba por venir. Es curioso que me acuses de ser una estafadora, Peter. Me engañaste para casarme contigo fingiendo que me amabas. Julia, tú lo ayudaste con ese plan. Y ahora intentas decirme que la mentirosa soy yo. Aquí nadie es inocente, dije con frialdad. En cuanto a mi herencia, les dije la verdad. Fue un malentendido, pero ya quedó en el pasado. Sigamos adelante. Peter me miró furioso. ¿Quieres que vuelva a tu vida?
Estabas desesperada por dejarme por alguien nuevo y con dinero. Me encogí de hombros. Bueno, adelante, cuéntale sobre tus planes. Seguro le encantará saber qué clase de hombre eres. Peter y Julia empezaron a rogarme que no arruinara su nueva relación. No destruya su futuro, suplicaban. Les dije que se fueran al diablo y les dejé bien claro que los iba a correr una vez que la propiedad estuviera a mi nombre. Entraron en pánico y suplicaron aún más. En las semanas siguientes, aparecieron en mi casa rogando por perdón. Estaban siendo rechazados en todas partes por su historial de desalojo, y solo seguían en mi propiedad porque el administrador, bajo mis órdenes, los había dejado quedarse por el momento. También llamé a la nueva novia de Peter y le conté todo. Se horrorizó y lo dejó de inmediato. Incluso me mostró los mensajes. Después de todo, Peter y Julia se volvieron en contra de mi hija y me insultaron. Llamé a la policía, y lo sacaron de mi propiedad. Cuando la herencia se transfirió oficialmente a mi nombre, me aseguré de echarlos definitivamente. No esperaban que cumpliera mi amenaza. Regresaron una vez más, pero llamé a la policía, y recibieron una advertencia. Terminé presentando una orden de restricción contra ellos. Todo el pueblo se enteró de lo que pasó. Peter y Julia fueron rechazados por sus propios amigos y tuvieron que irse de la ciudad para empezar de nuevo. Por mi parte, por fin estoy disfrutando de mi nueva riqueza y viviendo libre de sus intenciones de cazafortunas.